Bienvenidos a la sesión 9 de nuestro curso de planificación de la responsabilidad social empresarial. En el proceso de planificación es importante la identificación de los riesgos. Implican medir las áreas de impacto, implican también encontrar las fuentes de riesgo. Pero un aspecto fundamental es saber evaluar los riesgos, valorarlos, porque de este modo sabremos cuáles son los impactos reales que pueden tener. No podemos, ninguna institución puede estar libre de los riesgos. Riesgos hay siempre y siempre los tendremos. Pero es importante saber cuáles son realmente riesgos y cuáles no. No podemos tener una lista inmensa de riesgos que no vamos a poder controlar. Por eso es que es necesario evaluarlos, valorarlos, medirlos, de modo que sepamos cuál es el verdadero impacto que va a tener el riesgo. Y en este sentido, pues hay una metodología para valorarlo. Bien, para valorar el riesgo es importante analizarlo. Analizamos en primer lugar si es relevante o no es relevante. Si es un riesgo relevante, entonces lo registramos. Si no, entonces nos preguntamos si lo podemos aceptar. En algún caso, por supuesto, podemos aceptar. Hay riesgos que se pueden aceptar, porque sabemos que no va a tener un impacto mayor en caso de que se materialice, ¿no? Si se puede aceptar, pues simplemente lo dejamos ahí. Si no se puede aceptar, entonces tenemos que tener un plan de acción. Bien, para medir los riesgos necesitamos hacer una estimación. Esto implica definir los criterios requeridos para la valoración y medición de los riesgos. Para ello usamos dos variables. Por un lado, la consecuencia, es decir, el impacto que puede tener, y por otro lado, la probabilidad, es decir, qué tan posible es que se materialice en el corto plazo, en el mediano plazo. Estas dos variables nos dan como consecuencia la severidad, es decir, el nivel de riesgo. Bien, entonces la consecuencia es el resultado que tiene un evento cuando afecta a los objetivos. Un solo evento puede tener muchas consecuencias y pueden ser expresadas tanto cualitativamente como cuantitativamente. Las consecuencias tienen que medirse en función a los objetivos de la organización o de la entidad. Y son consideradas también en función de las áreas de impacto de la organización. ¿Cuánto podrían afectar entonces a los objetivos y las metas? La probabilidad, decíamos, es consecuencias y probabilidad, ¿no? Un elemento es la consecuencia y la otra es la probabilidad. Entonces, la probabilidad es la posibilidad de que el evento
se realice, se materialice. Y esto se mide según posibles resultados. La frecuencia es una medida de ocurrencias, de lo que puede pasar. Se puede establecer una cantidad de ocurrencias de un evento en un tiempo dado. Por ejemplo, una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al día, sería grave, ¿no? Y la posibilidad, pues, es la expresión cualitativa, es algo que puede ocurrir. Bien, entonces, cuando valoramos, hay una valoración cualitativa, es decir, hablando en general de cuál es el impacto que va a tener, de cuál es la consecuencia, la probabilidad. Pero también es posible establecer una medición cuantitativa. A su vez, es posible precisar, pero de una manera analizada, esta consecuencia de un modo semi-cuantitativo. Entonces, de esta manera lo que tenemos es una matriz. Una matriz que va midiendo los riesgos más graves, ¿no? De los riesgos más graves a los riesgos menos graves, menos severos, ¿no? En el cual le ponemos un valor de 5 a los riesgos más graves, los catastróficos, y de ahí vamos bajando el decalaje, ¿no? En la consecuencia, según la consecuencia, lo más grave es lo catastrófico, tiene un valor de 5. Después está el riesgo mayor, que tiene un valor de 4, el moderado tiene un valor de 3, el menor, un valor de 2, y el insignificante tiene un valor de 1. Eso es en cuanto al impacto. Puede tener un impacto catastrófico, imagínense un terremoto, un incendio, es catastrófico. Y en el otro extremo puede tener un impacto insignificante, ¿no? No va a pasar nada, en realidad no se va a notar. Y respecto de la probabilidad también tenemos un decalaje, que puede ir a lo que es casi, desde lo que es casi cierto, o sea, es casi seguro que se va a dar la probabilidad, que se va a dar el evento, hasta algo muy probable, moderado, algo improbable o algo raro. Entonces, de esa combinación surge la severidad. Por ejemplo, podemos tener un riesgo que sea insignificante, pero casi cierto. Bueno, en ese caso, quizás no merece ser tratado. Podemos tener un riesgo que sea insignificante y raro. Ese ni tomarlo en cuenta. Pero podría ser uno que sea catastrófico, aunque sea raro. En ese caso hay que tomarlo en cuenta, aunque sea raro. Pero imagínense ustedes que hay un riesgo catastrófico muy probable. Inmediatamente hay que parar y atender el riesgo. O identificarlo, ponerlo como algo gravísimo. Entonces, los criterios y los puntajes se establecen según lo que hace cada organización. Por ejemplo, ¿qué cosa es insignificante? Normalmente cuando no hay lesiones, cuando las pérdidas económicas son muy bajas, menos de $1.000, si no hay una pérdida de reputación importante. Hay un rango menor cuando puede ocurrir incapacidad, moderado cuando puede ocurrir una incapacidad mayor de un mes, y bueno, mayor si es una incapacidad de 6 meses, y catastrófico sería definitivamente pérdida de vidas, ¿no? Basta que se pierda una vida, ya es un evento catastrófico, o incapacidad total, ¿no? Pérdidas
mayores a $500.000 o una pérdida de reputación a nivel internacional, ¿no? Eso sería gravísimo, ¿no? Son los errores, digamos, terriblemente catastróficos. Y lo mismo, eso es en cuanto a consecuencias. Y en cuanto a probabilidad, estamos hablando de algo raro, pues ocurre en circunstancias muy excepcionales. Algo improbable, pues es muy poco probable que ocurra. Moderado, hay alguna posibilidad que ocurra. Probable, posiblemente ocurra varias veces. Y casi certeza ocurriría la mayoría de las veces. Casi certeza, estamos hablando de más del 90% de posibilidades de que ocurra. Y en ese caso entonces le damos una valoración mucho mayor. Bien, este cuadro, lógico, yo lo estoy explicando, ustedes van a tener una diapositiva, pueden ver, incluso se pone normalmente con colores, el verde es el más raro, amarillo pues moderado y rojo es el catastrófico, ¿no? El más severo. La matriz de riesgo se construye así, ustedes lo van a ver en su diapositiva, pero hay una metodología cuantitativa para medir los riesgos que incluye fórmulas sencillas que pueden ser interesantes de conocer. Entonces yo ahora les quiero presentar un video en el cual se explica con claridad cómo es que se establecen estos cálculos y cómo es que a partir de fórmulas se pueden establecer valoraciones numéricas, y de acuerdo a esas valoraciones numéricas se puede establecer tanto las consecuencias como la probabilidad, y de esa combinación aparece la severidad del riesgo. Esto es importante porque según la severidad del riesgo es que nosotros tenemos que responder a él. Cuanto más severo sea un riesgo, tiene que ser atendido más inmediatamente, y en el momento de la planificación pues tiene que ser considerado mucho más, con mucho más importancia, ¿no? Bien, entonces les dejo este video para que ustedes pues revisen, como decía, esta metodología, estas fórmulas que hay para calificar, para cuantificar la probabilidad, la consecuencia y la combinación de ambas, la severidad de los riesgos. Muy bien, adelante entonces con el video. En este tercer video nos vamos a encargar de ver cómo se hace la evaluación adecuada del riesgo. Como ustedes se pueden dar cuenta, es la parte que nos hace falta de la matriz. Dice, la evaluación del riesgo tiene que tener en cuenta el nivel de eficiencia, el nivel de exposición para calcular el nivel de probabilidad. Miren que el nivel de probabilidad es igual al nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Entonces vamos a ver qué es el nivel de eficiencia. Aquí en estas diapositivas les tengo pues más fácil las tablas que están en la misma GTC 45, pero más arribita se las tengo aquí ya ordenaditas. Allá también están ordenadas, pero aquí ya las tengo como más grande para no estar subiendo y bajando de la matriz. Bueno, entonces el nivel de eficiencia, vean que no es más que mide, por ejemplo, consecuencias, ¿sí? Mide la consecuencia y mide sobre todo el nivel de eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes. O sea que si en un peligro no hay buenas medidas existentes o la consecuencia es muy significativa, el nivel de eficiencia va a ser muy alto, o sea, va a ser 10. Pero si no se ha detectado consecuencia alguna, puede dar 0 el nivel de consecuencia, el nivel de eficiencia. O si el conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos, ¿sí? Entonces sería el nivel de eficiencia 0. Dependiendo de cada uno de estos valores, ustedes van a encontrar ahí en la tabla a qué se refiere cada uno, y en dado caso su peligro puede estar en 2, 6 o 10, o incluso en 0. ¿Listo? Entonces veamos el ejemplo. El ejemplo nos dice que el nivel de eficiencia cuando tenemos manejo inadecuado de herramientas, en el caso de esa empresa, no es que siempre cuando haya manejo inadecuado de herramientas vamos a marcar 2, no, es de acuerdo a lo que nosotros veamos en la empresa.
Digamos, en esta empresa, cuando vieron ese peligro de manejo inadecuado de herramientas, dijeron que el nivel de eficiencia era 2. ¿Eso qué significa? El nivel de eficiencia entonces es medio y dice que se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. O sea que hay controles existentes de manera moderada y que las consecuencias son poco significativas, por eso le colocaron el 2. Bueno, listo. Ahora vamos a buscar el nivel de exposición. Para eso hay otra tablita, aquí está. El nivel de exposición va de 1 a 4, donde 4 es la exposición continua y 1 es la exposición esporádica. Frecuente 3 y ocasional 2. Entonces, para el ejemplo nos dicen que el nivel de exposición es 4. ¿Qué quiere decir 4? Que la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante una jornada laboral. ¿Listo? Si fuera, digamos, 1, diría que la situación de exposición se presenta de manera eventual, o sea, casi nunca. Por eso le ponen 4 acá, porque es exposición continua. ¿Listo? Ahora nos dice cómo se calcula el nivel de probabilidad. Simplemente multiplicamos este por este. 2 por 4, entonces da 8. Entonces el nivel de probabilidad nos da de 8. Si no queremos hacerlo así, entonces utilizamos esta tabla. El nivel de eficiencia que nos había dado de 2 lo vamos a cruzar con el nivel de exposición que está aquí, que nos dio de 4. Entonces al cruzar el 2 con el 4 nos da un nivel de probabilidad de 8. ¿Qué quiere decir la M? Aquí nos dice M. Aquí nos dice el significado de los diferentes niveles de probabilidad. Esta tabla también está en la GTC 45. M quiere decir medio, o sea que nuestro nivel de probabilidad, que es 8, nos dio medio. Nivel de probabilidad medio, que está entre 6 y 8. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad es una situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Bueno, ahora veamos. Ya tenemos el nivel de probabilidad, nos falta hallar el nivel de consecuencia para poder concluir con el nivel de riesgo. Entonces, ¿cómo se calcula el nivel de consecuencia? Para eso, el nivel de consecuencia está establecido en una tabla. Aquí está el nivel de consecuencia, también está en la GTC 45, todo esto es de la GTC 45, solamente que la tengo ahí por lo que ya les dije. Entonces, el nivel de consecuencia, si es leve la lesión, si es grave, o si es muy grave, o si hay un accidente mortal o catastrófico, entonces se le colocarán estos valores. En caso de que sea, por ejemplo, la muerte, se le colocará 100. Si genera una lesión leve, entonces se le colocará 10, que es una lesión o enfermedad que no requiere incapacidad. En caso de que genere una incapacidad laboral temporal, se le colocará 25, y en caso de que genere una incapacidad permanente, se le colocará 60. Así que veamos el ejemplo. En este caso le colocaron el nivel de consecuencia de 25. ¿Qué quiere decir? 25 es una lesión o enfermedad con incapacidad laboral temporal. ¿Listo? Ahora sí, ya tenemos el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad. Ahora lo que hacemos es multiplicar. Entonces multiplicamos 25 por 8 y eso nos da el nivel de riesgo, que es 200. 25 por 8 da 200. Ahora buscamos ese 200 en la tabla de determinación del nivel de riesgo. Entonces, como da 200, buscamos por acá, aquí está. Vea, de 200 a 150 es nivel de riesgo 2. Vea, fijémonos que hay 4 niveles de riesgo. El 1, donde el nivel de riesgo es bastante alto. El 2, donde el nivel de riesgo es medio. El 3, donde el nivel de riesgo es bajo. Y el 4, donde el nivel de riesgo es mínimo. Entonces, para calcular el nivel de riesgo podríamos hacerlo con el cruce entre el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad. Como el nivel de consecuencia nos dio 25, lo cruzaríamos con el nivel de probabilidad que nos dio 8. En este caso entonces sería 8 y 25 da 200, daría entre 150 y 200. También es otra forma de hacerlo. Así entonces la colocamos aquí en el nivel de riesgo, aquí 200. Ahora, ¿cómo hacemos la interpretación del nivel de riesgo? Como ese 200 está en romano 2, entonces buscamos qué quiere decir ese romano 2. Aquí está, en la siguiente tabla. Nivel de riesgo 2 significa de 150 a 500, o sea que eso hay que corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspende actividades si el nivel de riesgo está por encima de 360. Recuerden que esto es una guía. Si ustedes lo aceptan así, háganlo. Si no, entonces tomen otras medidas. Si quieren parar a partir de 600, si parar la producción, parar el proceso, porque está muy peligroso, háganlo, pero a partir de 600. O si su organización quiere ir al pie de la letra con la guía, entonces paren el proceso si está en un nivel de riesgo de 360. ¿Listo?
Aceptabilidad del riesgo, en este caso no aceptan el riesgo, entonces hay que hacer gestión. Ustedes definirán desde qué punto aceptan o no el riesgo, porque las políticas de cada organización es diferente. Aquí colocan entonces número de expuestos, colocan las personas que están expuestas, suman todos los turnos, todas las personas que están en cada turno. Digamos que fueran 3 turnos y estuvieran 2 personas por turno, entonces serían 6 personas expuestas. La peor consecuencia lo hablamos en el video anterior. Y existencia de requisito legal específico asociado, sí o no. Ustedes colocan sí, pueden colocar también de una vez, por ejemplo, si es un peligro eléctrico, entonces colocan acá resolución 1348 del 2009, o si hace referencia a una enfermedad laboral, entonces colocan decreto 2566, etcétera, etcétera. Gracias.